Sean todos bienvenidos a nuestro canal de YouTube, donde estamos analizando esta serie de temas o lecciones tituladas El Gran Conflicto. Y hoy la lección o tema lleva como título Defendamos la verdad. Y podemos basarla en el libro de Juan, en el capítulo 3, versos 14 y 15. Y dicen así: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Defendamos la verdad, y al decir defendamos la verdad no nos estamos refiriendo de manera específica a la generación actual o a nosotros que estamos viviendo en el siglo presente. Nos estamos también refiriendo que la verdad costó mucha sangre y derramamiento de ella para llegar al nivel en que estamos hoy en día. Millones de personas y miles y cientos de miles de personas murieron y fueron perseguidos por la iglesia durante la época de las tinieblas o la Edad Media, que se le llama generalmente la época de las tinieblas, pues la iglesia controlaba todo y estaba prohibido leer la Biblia, o no existía como tal, porque no había imprenta. Hasta el descubrimiento de la imprenta por Gutenberg o la invención de la imprenta por este alemán, entonces es cuando se empiezan a imprimir los libros y de manera específica o masivamente la Biblia. Antes no estaba impresa, antes era en pedazos de piel que se escribía la Biblia o en otro tipo de materiales, y obtenerla o tener parte de ella era muy difícil. Y queremos decir también que uno de los primeros mártires de la época cristiana de la iglesia primitiva fue Policarpio, que en el 150 fue condenado a muerte a la hoguera por no adorar al emperador o por negarse a adorar al emperador. Así que Policarpio, que de hecho Policarpio fue un hombre excepcional, fue el último discípulo del apóstol Juan. Juan era el discípulo más joven de Cristo y ahora Policarpio también era el último de los discípulos del apóstol Juan. Así que tenía de primera mano conocimiento de cómo fue la persona de Cristo, porque Juan daba testimonio de esto, el autor del libro de Apocalipsis, que lo escribió en la isla de Patmos, allí en Grecia. Cuando se le dijo a Policarpio que si no iba a abdicar de su creencia, Policarpio dijo: tengo 86 años conociendo al Señor Jesús, no me ha hecho nada, y ahora ¿por qué voy a hablar en contra de él? Así murió aquel hombre en la hoguera, contento de recibir aquel honor, decía él, porque era un honor para él morir por la verdad, y defendió la verdad. Por defender la verdad, muchos otros tantos también pasaron por dificultades y también murieron en la hoguera o de manera violenta, los cuales veremos a continuación. Esta época de tinieblas comenzaría en el año 538, ya con el debilitamiento de la Roma pagana y ahora que entra en su fase papal. Y es precisamente cuando comienza en el 538 que el libro de Daniel especifica esa fecha, Daniel 7:25, y dice así, Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensarán en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. En otras palabras, aquí habla muy claro y dice que este poder papal pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Y vemos que realmente tuvo éxito en cambiar los tiempos y la ley, pues cambió la santidad del sábado al domingo, prohibiendo que se reverenciase el sábado y exaltando el domingo en lugar del santo día de reposo de la ley de Dios. Y así cambió los tiempos. Así también cambiaría muchas leyes que están en las Sagradas Escrituras y que hemos venido mencionando en esta serie. También el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12 y 6, se menciona que la mujer huiría al desierto y que allí sería sustentada por 1260 días. Cuando el libro de Apocalipsis o en la Biblia se refiere proféticamente a la palabra mujer, se está refiriendo a la iglesia. Y la iglesia fue sustentada en el desierto, no en un desierto literal, sino en el desierto de la carencia de la palabra de Dios, de la ausencia de la palabra de Dios. Y la gente tenía que adorar a Dios en los montes, en las cavernas, en lugares inhóspitos, como es el caso de los valdenses y de otras personas que adoraron a Dios
en lugares remotos y escondidos, porque si lo hacían públicamente eran cruelmente asesinados por la iglesia. Y es el caso precisamente que hemos venido hablando de lo que le pasó a Policarpio, a otros tantos mártires que mencionaremos a continuación. Defendamos la verdad. El libro de Judas, en el capítulo 1, versos 3 y 4, nos dice que vendría una época en que muchos hombres convertirían el evangelio en libertinaje. Y podemos hacer la pregunta, ¿pasó solamente en aquella época? También en la nuestra está pasando. Muchos hombres han convertido el evangelio de Dios en libertinaje. Millones de personas están en su zona de confort. Y es por eso que la historia de estos hombres es importante. De estos hombres y mujeres que dieron sus vidas por la palabra de Dios. No por el mero hecho de dar la vida por Dios para ganar el cielo, sino porque ellos estaban convencidos de que la única salida que tiene el mundo hoy en día es aceptar la palabra de Dios. Fuera de la palabra de Dios solo hay muerte. Fuera de la palabra de Dios solo hay desesperanza. Fuera de la palabra de Dios solamente hay caos. Y si algunas personas hoy en día tienen prosperidad, si el mundo tiene prosperidad, se debe precisamente a la palabra de Dios y por la misericordia de Dios. Pero muy pronto este sistema de cosas terminará con el regreso de Cristo Jesús a la tierra. Los valdenses y otros tipos de tribus o personas que se escondían en las montañas honraron el nombre de Dios. Y ellos decían, como decían los apóstoles al principio de la iglesia, que encontramos en Hechos 5:29. Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Eran quemados en la hoguera. Y cuando no eran quemados en la hoguera, morían de manera violenta por la espada quizás de Sabona o de otros funcionarios de la iglesia que asesinaban a la gente por el mero hecho de ver la sangre correr. Y porque desobedecían las órdenes de la iglesia. Nos dice el libro de Salmos en el capítulo 19 y verso 7, hablándonos de la importancia de obedecer la palabra de Dios antes que a los hombres, lo siguiente: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Cada uno de los reformadores en esta época de tinieblas apreciaba y valoraba la palabra de Dios. Tenemos el caso de Juan Wycliffe, que se graduó en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Estoy hablando en el siglo XIV. Aquel hombre comenzó a hablar en contra de las atrocidades que cometían los funcionarios eclesiásticos al vender indulgencia. Las indulgencias eran aparentemente un documento que entregaba la iglesia a la gente, por dinero obviamente, donde sus pecados eran perdonados. Y también tenía el comprador la ventaja de que algún pariente que tenía en el infierno podía ser liberado y pasar a la gloria. Así de simple, así de oscura era aquella época, así de confundida era aquella época. Así la iglesia vendió la verdad, así la iglesia también engañaba a la gente. Estos hombres se convirtieron en verdadera luz en esta época de tinieblas. Juan Wycliffe fue el lucero de la Reforma porque fue el primer reformador en el siglo XIV que comenzó a hablar y a estar en contra de las atrocidades de la iglesia, no en contra de la iglesia, sino en contra de las atrocidades. Y fue el primer reformador que tradujo la Biblia a los idiomas que ellos hablaban. Por ejemplo, de los escritos latinos, Wycliffe lo pasó al inglés. Y también antes que Wycliffe tenemos a William Tyndale, que también murió en la hoguera. Este tradujo la Biblia de los manuscritos hebreo y griego al inglés. Y es muy meritorio porque fue el primero en usar la palabra o el nombre que se usa para Dios, Jehová. Me encanta cómo él tradujo esos primeros escritos del griego y del hebreo al idioma inglés. Es maravilloso ver cómo estos hombres, entre ellos también Huss Latimer, también tradujo de los escritos originales al inglés, y por supuesto Jerónimo de Praga, que también murió en la hoguera en aquella época
de tinieblas espirituales en que vivió el mundo. Estos hombres en la edad de las tinieblas fueron animados por la misma palabra de Dios. Y nos dice el libro de Hebreos en el capítulo 2 y verso 14 y 15 lo siguiente: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Lo que animaba a los hijos de Dios en aquella época era que nuestro Señor Jesucristo había padecido martirio por nosotros. Y qué privilegio poder padecer, aunque fuese un poquitito, por el Señor Jesucristo. No es lo ideal, obviamente, porque muchos no padecieron y pudieron predicar la palabra de Dios. Pero a otros le tocó morir, como quizás algunos de nosotros seamos perseguidos, o quizás tengamos que sufrir por la palabra de Dios. Pero tal como nos dice el apóstol Pablo en el libro de los Hebreos 10 y 23, mantengamos firme la esperanza que profesamos, sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Así como las promesas de Dios sostuvieron al pueblo de Dios en el pasado, también será mantenido hacia el futuro y proyectado hacia la venida de nuestro Señor Jesucristo, que ocurrirá muy pronto aquí en esta parte del universo. Podemos hacer la pregunta: si perdemos todo por Cristo, ¿qué pasaría? Ellos perdieron todo por Cristo. ¿Estás dispuesto a perder un poco por Cristo o estás dispuesto a perderlo todo si es necesario? Una pregunta para meditar. Dios permitió que una gran luz brillara en la oscuridad a través de estos mártires que murieron en la hoguera, a través de estos mártires que murieron en cuevas o en las montañas, alejados de la civilización, y que lucharon para que la palabra de Dios llegase a la gente. Hoy en día también nosotros, que no tenemos impedimento para predicar la palabra de Dios, debemos de defender la verdad con la historia tal y como es, la verdad con la palabra de Dios. Compra la verdad y no la venda. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Es solamente a través de la verdad que el mundo podrá conocer a Jesucristo. Es a través de nuestro ejemplo y siguiendo el camino que Cristo nos ha trazado que el mundo conocerá la verdad. Conoceremos la verdad y la verdad nos libertará. Te invitamos para que esté con nosotros en una próxima ocasión y que forme parte de nuestro canal si no lo has hecho, y compartas este video con tu familia y amigos para que ellos también sepan que nosotros estamos defendiendo la verdad y que muy pronto Cristo vendrá en las nubes de los cielos. Muchas bendiciones y hasta la próxima.